Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar viendo al tema de la preexistencia de Cristo y después vamos a hablar para la mayor parte del tiempo de Cristo en el Antiguo Testamento. Esto es un tema que no sé si a menudo se trata, pero bueno, es muy importante, y podemos aprender muchísimo acerca de la misión de Cristo, eh, su naturaleza, su deidad, su humanidad, lo que haría, ¿no?, en su misión. Y la verdad, sin el testimonio del Antiguo Testamento de Cristo, no podríamos entender claramente sin ello eh, la persona y obra de Cristo. Entonces, bueno, es un tema importante para tratar, pero bueno, vamos a arrancar con una oración. Carlos Enrique, ¿podés dirigirnos, por favor, en oración para comenzar? Charlie, no le suena el micro. Padre, venimos a ti en acción de gracias, gracias Señor por este día de vida que nos has dado y asimismo este estudio que nos permites tener el día de hoy para poder ser edificados. Te pedimos que ilumines a nuestro maestro, que hable correctamente, Señor, que le dé sabiduría al hablar y asimismo nos ayudes a nosotros para que todo cuanto escuchemos, Señor, sea para nuestra edificación y crecimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien. Ya hemos hablado un poquito acerca de la preexistencia de Cristo. No obstante, es un tema que hay ciertas facetas acerca de su preexistencia que es importante resaltar, porque también esto nos ayuda a entender más claramente nuestra relación con Cristo, también cuál es nuestro entendimiento de la misión que tenemos a través de Cristo. Bueno, simplemente como me parece que es bueno empezar con algunas referencias bíblicas que hablan acerca de esto. Y vamos a hablar un poquito con respecto a este tema de eh, que por medio de Cristo fueron creados todas las cosas, ¿no? Am, Primero vamos a hacer el resumen y después volvemos a este tema, ¿no? Él estaba con el Padre antes de la creación del mundo, y poseía toda gloria con él. Eh, y luego hay estos pasajes que hablan de cómo Él vino al mundo bajo del cielo, como dice Juan, ¿no? Y bueno, es muy importante en la preexistencia de Cristo entender que, como vimos en el credo de Nicea, en particular de Calcedonia, que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, las dos cosas, ¿no? Y por ser Dios es eterno, o sea, no tiene principio ni fin, ¿no? Y habíamos visto que esto está entendiendo que Él existió desde antes de la fundación del mundo, también porque es Dios, es tanto Dios como el Padre. Esto salvaguarda nuestro entendimiento del Evangelio, ¿no? Y que no era un ser creado, ¿no? Sino que es Dios. Am, entonces, el tema de que todas las cosas fueron creados por medio de su Hijo y que el Padre entregó dominio sobre la creación para gobernarlo hasta el día final, ¿no? Ya próximamente nos estamos acercando a la fecha o el entendimiento sobre la ascensión de Cristo, ¿no? Que no es un tema menor, ¿no? Por lo tanto, muchas veces pasamos por alto ese domingo de ascensión, pero bueno, es muy importante porque para Cristo significó que Él había cumplido su mandato, su misión perfectamente y por eso ha recibido el cielo, como Él pidió en Juan 17:5, en esa oración que llamamos la oración suma sacerdotal, donde Él pide que ahora que Él se ha reunido con el Padre y que comparte la gloria que conoció con Él antes de la fundación del mundo, ¿no? Em, pero bueno,
también sabemos que a Él se le entregó todo dominio sobre la creación y gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final, ¿no? Cuando Él va a devolver todo poder y autoridad al Padre, ¿no? Em, Entendiendo que entonces que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es Dios, pero también es la cara visible de Dios hacia el mundo, y que todas las cosas que Dios hace, lo hace por medio de Él, ¿no? Esto tiene una significancia muy importante. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, entonces esto debe también afectar o profundizar nuestro entendimiento acerca del propósito de Dios, la misión de Dios, ¿no? Ahí en Efesios 1, 9, 10 dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, en Cristo, ¿no? Y esto también es muy importante porque nos da a entender que el alcance de la redención de Cristo no es simplemente el alma de las personas, sino que es la persona en su totalidad, ¿no? Y además que será redimida también la creación, ¿sí? La creación y bueno, porque siempre decimos, y hay mucha evidencia de esto, que, bueno, reinaremos con Dios finalmente en nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Y esto debería tener un impacto muy grande en nuestro entendimiento de la misión de la Iglesia, que no es simplemente evangelizar, salvar almas, sino que también tiene el propósito de que nosotros trabajemos para traer toda la vida, todas las esferas de la vida bajo el dominio de Cristo. Esto es el propósito de la misión de Dios cuando Él le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos, no evangelicen, hagan discípulos. Obviamente, el evangelismo es la primera tarea de cualquier iglesia, pero, y ustedes han escrito recién ese trabajo sobre Cristo como mediador entre Dios y el hombre, 1 Timoteo 2:5, y seguramente expusieron que somos salvos por medio de Él y la importancia de esto. Pero esto también se extiende más allá de lo que llamamos la conversión, porque el propósito de la conversión o la salvación es que nosotros seamos semejantes a Cristo, pero además ejerciendo ese dominio que Dios dio al ser humano. Ese dominio solo puede ser ejercido viviendo bajo el dominio del gran rey, quien es Cristo, ¿no? Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese dominio que nosotros tenemos como hijos de Dios, que se restaura solamente en Cristo de ser reyes y sacerdotes al servicio de Dios? Bueno, es no solamente abogar por la salvación de personas, pero trabajar para la extensión del reino de Dios en la tierra, sometiendo todas las cosas bajo su dominio, ¿sí? Entonces, esto tiene un significado muy importante para nosotros, debería generar en nosotros repensar, si todavía no lo hemos hecho, acerca del alcance de nuestra misión y cómo implementamos nuestros programas de misión, y entender que no estamos simplemente acá para plantar iglesias o crecer iglesias, sino que vamos más allá de lo que hacemos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y debería influir en que nosotros tengamos una visión del reino de Dios, ¿no? Con respecto a nuestra misión como creyentes, ¿sí? Podemos ver que en las Escrituras hay mucha evidencia, como dije recién, acerca de que Dios va a redimir la creación. Tenemos el pacto con Noé en Génesis 9:13, donde Dios establece su pacto directamente con la tierra, directamente con la tierra. Y esto significa, dado que pactos tienen el propósito de redimir y restaurar en una relación de paz, ¿no? Con Dios en este caso. Entonces, bueno, esto debe generar en nosotros una extensión de nuestra manera de hacer misión y entender que tenemos también un aspecto ecológico a lo que es nuestra misión, porque Pablo después en Romanos 8, 19, 21 dice que la creación va a ser renovada, que Dios va a quitar las consecuencias del pecado humano sobre la creación, ¿no? De la misma manera que
Y es interesante que en ese texto Romanos, Pablo dice que la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Es como en las palabras de Tim Keller dice, la creación ha rendido una mejor obediencia a Dios, entonces está esperando que nosotros, los hijos de Dios, los que somos redimidos, lleguemos a la meta final de Dios, ¿no? En su reino. Entonces, bueno, es muy importante también entender, por ejemplo, en Jeremías 33 habla ahí Jeremías acerca del pacto que hizo Dios con el día y con la noche, ¿no? Entonces, bueno, toda esta enseñanza acerca de la creación debería generar o renovar nuestro compromiso con ser más activos en la sociedad en la futura para trabajar en ese sentido también para la extensión del reino de Dios. Y esto también incluye todo lo que se llama eh, las instituciones gubernamentales, educativas y de todas las instituciones que nos ayuda a, a formar nuestras culturas, nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, todos en realidad tienen su procedencia de Dios mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto que deberíamos entender acerca de su posición, ¿no? Como mediador, no es solamente mediador en la redención, sino que es mediador también en la creación, ¿sí? Y todo lo que conlleva eso para la vida diaria, como recién mencionamos algunos puntos, ¿no? Em, bueno, bueno, esto es lo que venimos haciendo. Eh, También acá, según Hebreos 1.3, agrega que por medio de él sostiene la creación, la supremacía de Cristo sobre todo. Entonces, esto es lo que llamamos la gracia común, la providencia de Dios. Por eso es muy importante de no caer en la trampa de lo que es el deísmo, que cree que Dios creó el mundo y después se retiró para que funcione solo, ¿no? Según las leyes de la creación o las leyes naturales, sino que Dios está intensamente involucrado en lo que sucede en la historia y esto no debe escapar nuestra perspectiva ni atención, porque esto también afecta nuestra mirada acerca de por qué estamos en el mundo, representando el reino de Dios, representando a Cristo, ¿sí? Y entendiendo que como todo fue creado no solamente por medio de Él, sino para Él, esto también debería hacernos más conscientes y más responsables acerca de esta misión integral que Dios nos ha encomendado, ¿no? En las Escrituras. Lamentablemente, esta perspectiva no siempre es reconocido por creyentes evangélicos y por eso muchas veces es interesante. Estoy dando clases sobre cosmovisión en una academia en Chile los sábados a la noche y aparentemente este tema de cosmovisión y de integrar nuestra fe en la cultura es algo muy novedoso para la gran mayoría, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto representa la manera en que muchos creyentes evangélicos en Latinoamérica son formados, ¿no? Para vivir con este dualismo de que, bueno, hacer una diferenciación entre lo espiritual y lo secular, ¿no? Y bueno, es algo que simplemente la Biblia no enseña, ¿sí? Aún después de la caída, ¿no? La entrada del pecado al mundo, lo que llamamos el mandato cultural o lo que llamamos esta visión integral de nuestra misión sigue vigente y Dios lo reitera, ¿no? En la Biblia en determinadas situaciones. Cuando Dios establece sus pactos, ¿no? En lo que llamamos la historia de la redención, paralelamente reafirma el mandato cultural, ¿no? Entonces, bueno, esto debería generar en nosotros una impronta para pensar profundamente acerca de cómo concebimos, ¿no? La misión de Dios y pensar que todo es para Él, ¿no? Y que nosotros vivimos e intentamos vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, esto debe tener para nosotros una influencia en nuestra manera de pensar y actuar aún más profundo, ¿sí? Bien, no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esta apertura hasta ahora. O seguimos nomás.
Yo hago de vez en cuando estas preguntas si quieren participar. Me parece que es importante que participen y haya un ida y vuelta. Les ayuda a ustedes y me ayuda a mí también, para ver si estamos sintonizando en la misma línea, ¿no? Y además quiero estar atento a cualquier duda que ustedes tengan sobre estos temas que son realmente muy importantes. Yo sí creo que, perdón, yo sí creo que hoy en día, ay, perdón, Salud. adolecemos mucho de esa cosmovisión y de esa aplicación de la doctrina y la verdad del Señor en todas las áreas en la iglesia, porque finalmente se propone pues como un dualismo como usted lo está mencionando, que es devastador y que, y que ha hecho que la iglesia se retire, retire su influencia de los ámbitos en donde debería tenerla para Mm, dedicarse, entre comillas, a la piedad mm, y dejando abandonado pues el reino del Señor que se extiende a toda área. Yo, mm, perdón, yo por ejemplo, pienso que todo seminario debería tener dentro de su desarrollo curricular un muy fuerte énfasis en cosmovisión bíblica sobre todas las áreas. Sí, me parece que es un tema que en muchos ámbitos donde enseño estoy tratando de incluirlo en en los temas a tratar porque me doy cuenta que muchos creyentes, bueno, evidentemente vienen de un trasfondo de iglesia donde esta mirada no es conocida para nada, ¿no? Y usted hizo un comentario muy importante, Wilson, que la iglesia en un momento determinado se retiró de los espacios eh, en la sociedad, en la cultura, donde antes eran, por decirlo, proactivos, ¿no? En desarrollar beneficios incluso para toda la humanidad en distintos ámbitos, como no solo la política, también la economía, los temas sociales, científicos también. Y realmente no podemos pensar que si dejamos un espacio ya está. No, alguien, otra persona, otra filosofía, otra espiritualidad lo va a ocupar. Y esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Em, Algo recuerdo que, hablando un poco de lo que pasó con las iglesias tradicionales, históricas al principio del siglo XX, por lo menos en Estados Unidos, cuando el liberalismo, la alta crítica tomó, por decirlo, posesión teológicamente de seminarios como Princeton, que fueron presbiterianos, fue formado para preparar candidatos a la palabra, ¿no? En su principio. Y bueno, a partir de ahí hubo una reacción en contra, obviamente, acerca del liberalismo, que era el fundamentalismo. Y el fundamentalismo evangélico, bueno, tomaba esta posición tan literal sobre la Biblia, de no querer entrar en debates sobre, por ejemplo, la creación y temas así, o otros temas que se oponían a la creación de Dios, ¿no? Y entonces ahí decidieron que, bueno, es demasiado riesgoso estar en diálogo con estas corrientes, entonces nos separamos del mundo, por decirlo entre comillas, y así es como fue la iglesia retirándose y dando espacio a eh, otros puntos de vista o maneras de ver la vida, ¿no? Y esto fue realmente catastrófico desde el punto de vista del testimonio de la iglesia, ¿sí? Gracias a Dios, hoy en día tenemos muy buenas personas muy capacitadas en la apologética y en otras disciplinas y la verdad que no tenemos nada que temer de lo que es la ciencia. Me parece que la ciencia y la Biblia hay una buena relación ahí entre los dos. Desde ya muchos
de los científicos importantes son creyentes, ¿no? Hoy en día. Entonces, bueno, simplemente me parece que es un tema que necesitamos recobrar, estudiar de vuelta, ¿no? Creo que hay un sermón de Sproul que se llama sobre este tema tan lejos como se encuentra la maldición, haciendo referencia a la caída. Y bueno, si la caída afectó absolutamente todo en la esfera de la vida, entonces la redención no puede tener un alcance menor, ¿sí? Si pensamos así que sí lo tiene menor, entonces, como dice Joquema en su Biblia, la Biblia del futuro, cuando él está argumentando acerca de la importancia de pensar que este mundo no será destruido por fuego, sino que será renovado y que en realidad vamos a estar en los nuevos cielos y nueva tierra, donde el plan original de Dios de que el cielo y la tierra sean uno sea reunido y vamos a seguir trabajando, experimentando, desarrollando todos los secretos de la creación, los tesoros de la creación para la gloria de Dios, ¿no? Pero bueno, si no creemos eso, entonces en algo tenemos que, dice, reconocer que Dios no es soberano, que en algo Satanás logró frustrar sus planes, que es totalmente inadmisible, ¿no? Según nuestro entendimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y esto también tiene un efecto muy importante sobre los temas como el trabajo, ah, cómo vemos el trabajo, cuál es nuestra teología del trabajo, ¿no? Y su propósito. Em, la verdad que hay mucho para pensar acerca de este tema y ver que a través del trabajo, que es otra manera en cual nosotros podemos trabajar para la extensión del reino de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante eh, pensar que cuando hablamos del llamado de Dios para cada uno, el llamado no es para simplemente pastores y presbíteros gobernantes o líderes, sino que todos somos llamados por Dios, ¿no? Pero nuestro llamado puede ser en donde nosotros estamos sirviendo a través de nuestra profesión, vocación, y eso también lo hacemos corandeo ante la presencia de Dios y para su gloria. De esa manera, trabajando con una gran ética, también con excelencia, siendo lo mejor que podemos dar, estamos también reflejando los valores del reino de Dios en el mundo. Entonces, bueno, es un tema muy importante que necesitamos ir trabajando para que de esta manera la iglesia, la influencia, el mensaje de la iglesia también se extiende a otros ámbitos, ¿no? Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo Profesor, sobre ¿puedo esto. hacer un comentario? Sí, cómo no. Sí, es que bueno, estamos viendo lo de la creación, ¿verdad? La supremacía de Cristo sobre todo y debemos de tener presente que todas las cosas fueron creadas por Él y no sé si está esta referencia cruzada también que me llama la atención en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 versículo 11. Dice, Señor, digno Ujú, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, como dice Colosenses 1:16 también, ujú, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí podemos ver la supremacía de nuestro Señor en todo, porque todo ujú, por Él existen, ya sean visibles e invisibles, en la tierra, en el cielo, por debajo de la tierra y todo. Entonces podemos ver la supremacía de nuestro Señor y la podemos ver ujú. desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis. Sí, 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 tenés razón. Gracias por el comentario. Es muy importante lo que, perdón, ¿quién me habló recién? No, no supe ver quién me estaba hablando. Julio Mendoza es Am, mi nombre. Julio Mendoza. Gracias, Julio. Por eso, sí, el problema es, en realidad, en términos más prácticos, me parece que hay buena parte de la iglesia que no cree que Dios está reinando, que Cristo está reinando ahora, ¿no? Y esto eh, se nos crea un gran obstáculo si nosotros creemos que Satanás gobierna este mundo, ¿sí? Am, Justamente antes de esta clase tengo que hablar, estoy haciendo una serie sobre Apocalipsis en una iglesia
en Uruguay. Y uno de los puntos que estoy enfatizando, porque no creo que sea de corte muy, muy reformado la gente ahí. El pastor, quien es mi hermano, sí, pero no, no mucha gente ahí. Y bueno, la gran idea que mucha gente tiene de Apocalipsis es que es todo lo malo que va a suceder en el mundo y la persecución y Armagedón, bla, bla, bla. Pero bueno, yo siempre enfatizo en las primeras clases que el tema sobresaliente de Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre Satanás. Y fue escrito en ese contexto, que fue escrito para dar ánimo y fortalecer la fe bajo una gran persecución que estaba sucediendo ahí cuando Juan, el apóstol, estaba encarcelado en la isla de Patmos, ¿no? Entonces, bueno, y la idea que Satanás reina en este mundo distorsiona realmente el mensaje bíblico, ¿no? Y nuestro entendimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Claramente no está reinando perfectamente, o sea, o sea, está reinando, pero todavía Satanás se le permite hacer lo que hace, pero no puede tampoco frustrar los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos enfatizar el que está reinando ahora es Cristo, no Satanás. Satanás, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. El príncipe del mundo es un pretendiente al trono, no es el que gobierna. Cristo en la ascensión fue coronado como rey, ¿no? Salmo 110, ¿no? Entonces, necesitamos, con respecto a todo lo que venimos hablando, creo que volver sobre estos temas, estos fundamentos de la fe, porque pueden encauzar, encaminar mucho mejor la vida, la fe y la fuerza con cual nosotros nos comprometemos a servir a Dios en todas las esferas de la vida, ¿sí? Entonces, este tema es muy profundo y tiene muchas ramificaciones y debemos estar atentos. Simplemente para terminar este tema, estaba hablando hace mucho tiempo con un pastor pentecostal y le pregunté por qué hacen tanto referencia o tanto énfasis en liberación y cosas así, y guerra espiritual, y porque ellos creen, los pentecostales, que Satanás gobierna este mundo, entonces por eso, por ende, tenemos que expulsar el demonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, em, y esta me parece, el pensamiento que gobierna en la mente de muchos creyentes, ¿no? Me parece que también el dispensacionalismo, con su énfasis en que Cristo va a reinar el milenio, también no ayuda, ¿no? Con esta visión de Dios entronizado y gobernando sobre el mundo y que Cristo lo está llevando hacia el final, ¿no? Que ya está determinado por Dios, ¿no? Y leemos en 1 Corintios 15, creo que es 24, que en el día final Él va a devolver, una vez que sometió a todos sus enemigos por estrado bajo sus pies, va a devolver todo poder y autoridad al Padre, ¿sí? Pero bueno, es muy importante entender eh, este principio de que Cristo está reinando, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, siempre tenemos esta tensión en mente, el ahora, pero el todavía no, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso para rondear este tema, ¿sí? Ok, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar. Yo Sí, Eh, profesor. quisiera a aportar ver, algo, a ver, uno a la vez. uno a la vez. ¿Quién va primero? Dale, Mel, dale, Mel. No, no, que eso que usted dice, profesor, yo cuando yo predico, yo pongo énfasis de que el diablo es un perro amarrado. El perro Ajá, amarrado asusta a la gente, la asusta, pero se le acaba la cuerda, se le acaba la cadena y ya no puede hacer ujú, más daño. claro, Eso es lo que yo siempre predico, que el diablo es un perro amarrado. Está mm, ahí, pero él lo que hace es asustar, intimidar a la gente, pero él tiene un límite, ya él no puede rebasar lo que sí, ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por él, que ya lo derrotó. yeah. Habrá que quizás modificar el ejemplo, decir que ruge como un león también.
Está bien lo que decís, entiendo lo que decís, está muy bien. Pero bueno, sí. em, y creo que él trata de asustarnos, él es el padre de las mentiras, y creo, lamentablemente es muy triste decirlo, pero que la razón por cual hay tanta confusión sobre esto es porque muchas personas en las iglesias no conocen las escrituras. Entonces es muy fácil engañarlos, ¿sí? Para que creen otra cosa. Eso es la triste realidad. ¿Había otro hermano que quería aportar algo? Sí, profesor, yo quiero aportar algo muy, concreto. Yo Mm, creo que hay varios factores que inciden en esta situación de la cosmovisión, digamos, no aplicada o no aplicada, no hecha realidad en nuestras vidas. Porque muchas veces, digamos, yo creo que hay desconocimiento de la teología verdadera, pero hay muchas personas, como los reformados, ¿verdad? Se conocen al dedillo, toda la teología ortodoxa bien, ¿verdad? Lo que ujú, pasa es que nos hemos contentado, para verme yo, con conocimiento, en lugar de mm, aplicar ese conocimiento a las necesidades del reino, ¿verdad? A lo que el Señor nos mm, está llamando. Y si realmente no salimos de nuestras iglesias a buscar a la gente, a orar por ellas, a predicar la palabra, ¿no? Y ahí, ujú, este, básicamente no es falta de conocimiento. Yo digo que nos hemos encerrado y que parece ser de que nuestras visiones son conscientes de que estamos dejando. No, no, pero Dios traerá. No, no, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ir a buscar a la gente. Y digamos, eso ujú, es muy sencillo, pero la gente lo comprende, pero y ahí se aguanta, ¿va? Se aguanta. Entonces es muy fácil, digamos, muchas veces la cosmovisión bíblica muchas veces se maneja muy bien y se sabe muy bien toda la teología ortodoxa correctamente, pero el hacer las cosas, el ir, es otra cosa muy diferente, ¿verdad? mm. Creo yo, Sí, ¿verdad? sí, yo creo que, bueno, las dos cosas. Creo que sí, sigue habiendo mucha ignorancia. No, quizás no en iglesias reformadas, porque, bueno, siempre se centra mucho Claro, claro, en la claro. palabra, pero lo que vos decís también es cierto. Y creo que no hemos comprendido bien el tema de la soberanía de Dios. Es como una moneda que tiene dos caras. Una es la soberanía de Dios, la otra es la responsabilidad humana. O sea, la responsabilidad nuestra como creyentes no es disminuido por la soberanía de Dios, ¿no? Sí, Entonces, Dios es el que salva, salva por gracia, las salvaciones de Jehová, pero el medio por cual normalmente Dios obra es por medio del testimonio de la iglesia, en todo lo que nos compete hacer, que es predicar el Evangelio, orar por las personas, acompañarlos, amarlos, servirlos y hacer todo lo que Dios nos dice que debemos hacer como su iglesia, ¿sí? Y después amén, Dios sí es el que añade la bendición, hace la obra profunda en el corazón de personas que estamos sirviendo, ¿no? amén, Entonces, bueno, es esos dos cosas, ¿no? claro. Eh, hay un libro muy bueno por Packer, J. I. Packer, El evangelismo de la soberanía de Dios, ¿no? Que, bueno, habla acerca de esta tensión que debemos tener presente, porque si no nos convertimos en hipercalvinistas, que, bueno, Dios va a hacer todo y nos quedamos sentados discutiendo puntos finos de la teología, que es todo muy lindo, ¿no? Pero también hay que salir, como decís, predicar, orar y, bueno, estar inmerso en la lucha diaria, ¿no? Para el reino de Dios. ¿Está? Amén. Muy bien. Ok. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, seguimos entonces, seguimos adelante con este tema. Es interesante como un tema así que nos parece quizás no tan relevante. ¿Están viendo Sí, la señor. presentación? Ok, gracias. Bueno,
Ok, pruebas de la preexistencia de Cristo. Bueno, simplemente vamos a repasar esto. Algunos textos bíblicos, uno que ya hemos mencionado, Juan 17:5, donde Jesús orando por sí mismo, eh, pidiendo que ahora Dios sea reunido con él, con la gloria que él conoció con él antes de la fundación del mundo. Eh, Enseñó su misma preexistencia. Quizás también el ejemplo más contundente es el ejemplo cuando discutía con los fariseos acerca de que antes de Abraham era yo soy, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de otros textos que definen su preexistencia y también su divinidad, ¿no? Como Dios. Muy bien. Em, bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre el tema de la preexistencia de Dios? De Cristo, ¿sí? De Cristo, perdón. Bueno, sí, Cristo es Dios también, sí. ¿Alguna pregunta, algún aporte más? Bueno, Jesucristo, digamos, en el Antiguo Testamento aparece con diferentes nombres solamente, ¿verdad? Que hay que tomar Mm, en cuenta, como el ángel de Jehová, ¿verdad? mm, sí. Otros dicen también que Melquisedec era un tipo de Cristo, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque o sea, está figurado por medio de tipos, y entonces hay que entender que es un vestigio de Cristo ahí, pero que va en creciendo, ¿verdad? Para plenamente después manifestarse en el Nuevo Testamento. mm. Bueno, justamente este tema de las teofanías sería bueno hablarlo porque hace un puente con lo que va a ser el tema principal de esta noche, que es Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, acá tenemos una definición de una teofanía. Es una aparición de Dios, una manifestación o otros también hablan de cristofanías, ¿no? Específicamente apariciones de Cristo, de Dios que se acompaña de una extraordinaria demostración visual, ¿no? Entonces, la combinación de las palabras griegas teos y phanein significa Dios y aparecer, ¿no? Am, entonces, hay varias representaciones, eh, teofanías, manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento de Cristo, ¿no? Quizás el ejemplo de Génesis 18 cuando los tres hombres llegan a hablar con Abraham, ¿no? Para avisarle que su esposa Sara tendría un hijo, ¿no? Y bueno, ahí también hay referencias a que él habló como Jehová, ¿no? Y dice más adelante que Dios continuó hablando con Abraham, ¿sí? Em, Creo que estas teofanías o cristofanías eran importantes y suceden en los momentos claves de la historia del pueblo de Dios. Em, Tenemos la referencia en Daniel como el anciano de días, ¿no? Que tiene Daniel en capítulo 7. Y em, es bueno entender que las teofanías de alguna manera nos estaban preparando para Cristo, ¿no? Su venida, su encarnación. Pero también en Josué 5 hay una referencia muy interesante al capitán del ejército del Señor, cuando Josué estaba en plena campaña eh, para, para conquistar la tierra prometida, ¿no? Y bueno, así hay distintas referencias a Cristo con su pueblo en medio de sus luchas y en estos momentos claves de la historia de Israel, ¿no? No sé si alguien quiere sugerir otros momentos en el Antiguo Testamento cuando podemos hablar de una cristofanía.
Yo pienso, profesor, que cuando eh, Manoa y su esposa ven subir al ángel de la llama o la Ujú, llama de fuego, ujú. yo pienso que también es una teofanía. ¿Ah? Ok, muy bien. Está en Jueces. Sí, jueces, sí, 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 sí. Bien. ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo de una teofanía? El horno ¿Quiere- ardiendo en Daniel también. La zarza ardiente. No, el horno, cuando está ardiendo Ah, el el horno y horno. echan a... Ajá. Ok. ¿Y quién es el cuarto hombre ahí? El cuarto, yo creo que sí era el Señor. Sin embargo, Es sé que hay Cristo. personas que dicen que era un ángel nada más. Em, sí, yo personalmente creo que era una aparición preencarnación de Cristo, ¿no? Me parece que concuerda mucho con, em, me parece que Nabucodonosor se refiere al cuarto hombre como no como un ángel, sino como una aparición como del Hijo de Dios, ¿no? Em, entonces, bueno, me parece que es precisamente lo que Cristo hace en medio de nuestras pruebas, ¿no? Está con nosotros, ¿no? Em, así que bien, ok. ¿Alguien más quiere compartir su parecer sobre estas apariencias preencarnacional del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Será una, profesor, la aparición de Jesús después de su resurrección? Sí, bueno, Ah, sí, bueno, pero estamos claramente, hablando del Antiguo Testamento. claro, en el Ah, Antiguo ok, Testamento. listo, listo. Ujú. Hay una referencia, no sé si tienen sus Biblias ahí, a 1 Corintios 10, cuando Pablo está hablando acerca de el ejemplo de Israel en el desierto, ¿no? Acá lo está tomando como una advertencia para los corintios, ¿no? Y toma el ejemplo de lo que pasó cuando salieron de Egipto, ¿no? Fueron librados del poder del faraón. Y el versículo 3 dice, eh, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo, ¿no? Am, bueno, también la presencia de Dios en la nube y la nube de fuego de noche, ¿no? Cristo librando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Pero bueno, quizás em, eh, las referencias, como teníamos antes al ángel, em, eh, al ángel de Jehová, em, que ahora vamos a ir a eso. Em, entonces, esta idea de que conocemos Cristo desde las primeras páginas de la Biblia también es importante. Em, la referencia en Génesis 3 a Dios caminando en el Edén, ¿no? Entre Adán y Eva, muchos eruditos también lo toman como que era Cristo que caminaba entre ellos, ¿no? Y bueno. Entonces es muy importante todo esto. Y también hay una referencia en Hebreos 11 a que Moisés vio el invisible y
prefirió no gozar de los placeres de Egipto, dado que él era un príncipe en el palacio, a causa del Mesías, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía una clara idea, ¿no? De Cristo estaba presente, ¿no? Con él y con su pueblo, ¿no? Em, pero bueno, es muy importante como el Antiguo Testamento nos va preparando para Cristo con distintas analogías. em, y David de alguna manera anticipaba a Cristo por el poder dominio real que tenía, y desde ya uno de los títulos de Cristo es el Hijo de David, ¿no? Entonces hay ciertos puntos de coincidencia, aunque obviamente hay diferencias importantes entre David y Cristo, ¿no? Por eso es importante ver cómo el Antiguo Testamento nos prepara para Cristo en toda su dimensión. Pero acá tenemos, bueno, 5 maneras en que la deidad y distinción de hijo se ve en el ángel de Jehová, ¿no? Eh, el ángel de Jehová afirma tener autoridad divina, de otra manera no podía ser Dios, sería simplemente un ángel, ¿no? Pero también el ángel de Jehová se le atribuye atributos divinos, ¿no? Realiza acciones divinas y tiene conocimiento que solo Dios puede tener, como hemos eh, visto en Génesis, ¿no? Juzga, redime, ¿no? Entonces, todo esto son características de Dios, ¿no? De una persona divina, ¿no? También recibe adoración, ¿no? Solo alguien que es Dios podía recibir sacrificios y honor de personas, ¿sí? Ningún otro ángel aceptaría adoración del hombre, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová está identificado explícitamente con Dios, ¿no? Se llama el Señor, ¿no? Entonces, y por último, el ángel de Jehová es una persona específica. Entonces, es divino, pero distinguido del Señor. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que el ángel de Jehová es otra manera de hablar acerca de Cristo preencarnacional, ¿sí? Que él estaba activo también en la historia de la redención en el Antiguo Testamento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de las apariciones del ángel de Jehová? Como venimos diciendo, nos prepara para Cristo. Es muy importante esto porque sin que, o sea, piensan para los discípulos, para la iglesia, cómo podríamos realmente, cómo podrían, o cómo podríamos nosotros incluso ahora, constatar que realmente Jesús es Dios, es todo lo que él dijo ser y lo que él vino a ser venía enviado de Dios, si no tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso todas estas referencias a Cristo en el Antiguo Testamento son muy valiosos para entender el cuadro total, ¿no? Que en definitiva todo lo que hablamos de Cristo en sus estados, por ejemplo, también ahora vamos a ver, por ejemplo, Isaías 53, uno de los pasajes del siervo, ¿no? Donde claramente habla acerca no solamente su vida, entre su pueblo, también su muerte, su sacrificio, su resurrección, su ascensión y su intercesión, ¿no? A la diestra de Dios. Está todo absolutamente contemplado ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también es muy importante este segundo párrafo que nos prepara para Cristo y para la iglesia para entender la manera en que en los 3 oficios de profeta, sacerdote y rey que se veían cumplidos dentro de la teocracia
de Israel, ¿no? No unidos en una sola persona, ellos solamente se unen en Cristo, pero estaba la provisión para el rey en el Antiguo Testamento, ya en Deuteronomio 17 habla del rey humano, pero todo eso sí, anticipaba lo que sería los tres oficios de Cristo, ¿no? Que solo en Cristo estos tres oficios se unen, ¿no? Bien, bueno, ¿les parece? Ahí tomamos un descanso breve. Sí. Y en 5 minutos volvemos hacia las 8 de Costa Rica, si les parece, ¿sí? Y después seguimos desarrollando Cristo en el Antiguo Testamento.
Bueno, muy bien, seguimos con nuestra clase. Otro tema importante que, bueno, seguramente conocen muy bien es el tema de la historia de la redención, así como lo tenemos en la Biblia, como lo entendemos nosotros, viendo la unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento y donde Dios va revelando progresivamente a partir de eh, eh, el protoevangelio, Génesis 3:15. Luego, después de la caída, Dios hace su primera mm, promesa, ¿no? de redención referente a Cristo, la simiente de la mujer, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del serpiente, eh, cosa que Cristo hizo en la cruz cuando derrotó a Satanás. Pero después hay, a diferencia del dispensacionalismo, creemos en la unidad del propósito de Dios y donde cada pacto sucesivo va construyendo sobre el anterior, agregando una nueva parte de la revelación de Dios que finalmente se cumple en Cristo, como sabemos. Pero a su vez es importante entender que todos los pactos, en definitiva, que Dios estableció desde Génesis 3:15, después el pacto noénico, abrámico, mosaico, davídico, el nuevo pacto, tiene su cumplimiento en Cristo, ¿no? Y por eso, en este sentido, la teología, esta es una de las facetas claves, ¿no? de la teología del pacto, ¿sí? que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y bueno, creo que acá vemos los pactos y cómo se cumplen en Cristo. Él es el que, en definitiva, hablando del pacto de obras o pacto de la creación adánico, Él es también es el último Adán, como Pablo lo habla de él en 1 Corintios 49, porque él, en definitiva, cumplió el pacto de obras por nosotros, ¿no? Y nosotros somos, como dice Romanos 5:19, justificados por su obediencia. Era indispensable que el Hijo de Dios naciera bajo las mismas condiciones que el primer Adán, y bajo las mismas pruebas, y él debía cumplir la ley no por sí mismo, sino por nosotros. Por eso es nuestra cabeza federal en el pacto de gracia. Y bueno, entonces la fe por cual somos justificados, eh, es esa fe que se apropia de ese perdón total de nuestros pecados, y la justicia de Cristo es imputado a nosotros y nuestros pecados a Cristo. De esta manera, no solamente Dios cumple nuestra salvación, pero también cumple con las demandas de su propia justicia, de que alguien pague por los pecados que son contra Dios, ¿no? Y bueno, el único que era capaz de sufrir en la condena de Dios en su cuerpo como humano era Jesucristo, que lo sufrió por nosotros, nuestra condenación en la cruz, ¿no? Donde exclama: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y donde él en ese momento estaba siendo visto por su padre como pecado, entonces ahí derramó el Padre su santo ira sobre su propio Hijo para juzgar nuestros pecados, ¿no? Y gracias a ese intercambio de esa doble imputación, no solamente tenemos paz con Dios, ¿no? Y Dios nos ve como si nosotros hubiéramos obedecido el pacto de obras perfectamente, ¿no? Y en el protoevangelio, bueno, hemos hecho referencia recién que, como dice el primero de Juan 3:8, él vino a derrotar a Satanás en la cruz y destruir las obras de nuestro enemigo. Y es muy importante este énfasis en que Cristo también no es simplemente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que es el león, el tribu de Judá que venció, ¿no? Y esta idea de que, bueno, esta gran verdad gloriosa del Evangelio, que Cristo venció
al mundo, al pecado y a Satanás en la cruz, ¿no? Todo lo que venimos hablando del pacto noénico se cumple en Cristo. Él es el Señor sobre la creación. Ah, como venimos hablando, todas las cosas existen y fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? Y bueno, muy importante el pacto abrámico, donde leemos en Gálatas 3:8 que Dios anunció de antemano el Evangelio a Abraham, haciendo referencia a Génesis 12:3. Algunos teólogos del pacto dicen estos 3 versículos, Génesis 12:1 al 3, son los más importantes en toda la Biblia, porque a partir de Génesis 12:4 hasta Apocalipsis 22:21 tenemos el desarrollo de esas promesas de bendición, ¿no? Y de extensión por todo el mundo, tal cual como sería entonces la base para la gran comisión de Jesús, de enviarnos a todos los confines de la tierra, ¿no? Para que la justicia de Dios sea conocido y experimentado por aquellos que ponen su confianza en Jesucristo para su salvación. Y bueno, el pacto de mosaico prefiguraba, ahí, bueno, el Evangelio está centrado en Cristo. Él es que obedeció la ley por nosotros. Lo obedeció la ley ceremonial, la ley, eh, los 10 mandamientos, ¿no? Y toda la ley cumplió con toda justicia, eh, para que entonces nosotros simplemente recibimos por fe, descansando en la obra de Cristo, ¿no? Por eso es tan importante entender que nuestra salvación, lo enfatiza mucho Sproul, es que somos salvos también por la obediencia de Cristo, no simplemente su muerte, ¿no? Porque sin la obediencia de Cristo, la muerte de Cristo padece de sentido, ¿no? Y no nos salva, ¿no? Y esto nos libera también de la maldición de la ley, nos libera de la ley ceremonial, ¿no? Y entonces eh, la ley todavía sirve porque nosotros, en base a los 10 mandamientos, tenemos la base de lo que es la ética cristiana, ¿no? Y es más, el Espíritu de Dios nos ayuda y nos enseña a obedecer la ley, ¿no? Como manera de expresar nuestro amor a Dios, primero, y también nuestro amor al prójimo. Y el pacto davídico también es muy importante porque, como venimos enfatizando, Cristo fue coronado como rey en su ascensión, ¿no? El Salmo 110. Ese salmo es el salmo mesiánico más usado en el Nuevo Testamento para confirmar que Cristo era el Mesías, ¿no? Lo usa Pedro en el día de Pentecostés. Y también el autor de Hebreos lo tiene ahí como base de su tesis de desarrollar la supremacía del sumo sacerdocio de Cristo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y el hecho de que, bueno, la gran promesa que Dios le hizo a David es que uno de sus descendientes gobernaría por siempre sobre el trono de David, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que Cristo inauguró el reino de Dios en su primera venida, está ahora en la etapa de continuación a partir de Pentecostés y estamos esperando la consumación en el día final, eh, cuando Cristo vuelve una segunda última vez, juicio final y luego nuevos cielos y nueva tierra, en donde cada uno tendrá su destino eterno, ¿no? Y bueno, el nuevo pacto es el cumplimiento en realidad de todos los pactos anteriores. Em, eh, Hebreos nos explica, como dijo, como Jesús en la última cena habló que esta copa, lo que era la copa de bendición en la Pascua judía, lo transforma su significado y dice, esto representa la sangre del nuevo pacto, que es para el perdón de muchos, ¿no? El perdón de pecado de muchos. Y esto es lo que expresa la carta a los Hebreos en el capítulo 8, ¿no? Que esta promesa de salvación está basada en mejores promesas de lo que había antes, ante
la ley mosaica, ¿no? Y que realmente Cristo salva hasta lo último, ¿no? Y también, bueno, el nuevo pacto hace mucho énfasis también en la obra del Espíritu Santo, ¿no? Algunos dirían, bueno, el nuevo pacto fue inaugurado en la cena del Señor. Otros dirían que, bueno, el nuevo pacto en definitiva, si bien fue sellado en la sangre de Cristo en la cruz, la era del nuevo pacto la era del Espíritu, en cual el trabajo fue enviado a la iglesia con plenitud para seguir con la obra que había iniciado el Señor y que ahora es necesario que el Hijo volviera al Padre para que pudiera enviar el Espíritu Santo a través del Padre eh, para la formación del cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, entendiendo que la obra principal del Espíritu es glorificar al Hijo. El Espíritu no hace una otra cosa separada de lo que es de la obra de Cristo. Por eso no estaríamos en la línea de una segunda experiencia, ¿no? Aparte de la obra de Cristo y haciendo diferenciaciones entre creyentes carnales o creyentes espirituales, porque uno tiene una segunda experiencia o habla en lenguas o cosas así. ¿Está? El Espíritu Santo mora en el corazón de todo creyente y trabaja poderosamente para transformarnos a imagen y semejanza de Él con más y más gloria. Este es el ministerio del Espíritu en el nuevo pacto, según 2 Corintios 3, 17, 18. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre los pactos y el cumplimiento, cómo se cumplen en Cristo? No puedo creer que nadie tiene nada para agregar sobre este tema. Ya la estudiaron, ¿no? Hace poco, Teología del Pacto. Oh, yo tengo uno, profesor. Sí. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí se estaba Gálatas 4. cumpliendo, Gálatas 4:4, se estaba cumpliendo Mm, lo que iba a ser Jesucristo propiamente, ujú. su obra, misión en la tierra. Sí, así es. Ok, sí. Sí, la encarnación del Hijo de Dios era indispensable para nuestra salvación porque como el pecado es algo que una deuda que tenemos con Dios, era necesario, como ya hemos visto cuando hablamos de los credos, no solamente que Cristo sea divina, plenamente Dios, pero también plenamente hombre, porque sin eso no tenemos salvación posible para nadie. ¿Algo específico sobre los pactos, lo que compartí? ¿Quieren agregar o preguntar? Para nosotros el tema del pacto es un tema fundamental en nuestra teología. Sí, sobre ahí la parte del dispensacionalismo, ¿no? Es triste y es un problema bastante grave que se ve comúnmente en muchos creyentes, el hecho de cómo separan entonces cada uno de estos sucesos como si fueran pactos distintos, ¿no? Entonces, primeramente, Dios puso un pacto para hacerlo de una manera y luego entonces fue cambiándolo. Y entonces Mm, ahí tenemos un constante hecho en el cual se hace siempre menos a Dios y más al hombre. Algunos creen entonces, por ejemplo, que es el hombre el que logra hacer estos pactos, que él es el que puede llegar a prometer y ofrecer algo a Dios. O en todo caso, igualmente se habla de un Dios que al final cambia, que un día tiene una voluntad y el otro día entonces tuvo otra voluntad y que además está resolviendo las cosas en base a la situación. Entonces creó primeramente el mundo y el mundo de repente cayó y entonces tuvo que solucionar eso de alguna manera, entonces fue remediando poco a poco hasta que finalmente llegó a Cristo y ahí ya de repente entonces la solución era perfecta. Entonces es un Dios mm, humano que va teniendo que aprender de sus propios errores, ¿no? Y eso pues mm, nos cambia por completo el hecho de cuál es el fundamento de nuestra fe y qué es lo que creemos y acerca de cuál mm, es la verdad en la cual vivimos. E igualmente saca mm, entonces por completo el hecho de cómo Dios tiene un pueblo para sí, en el cual estamos nosotros dentro de ese pacto y por el cual trabajamos para llevar
a nuestra familia, al hogar y a todo nuestro entorno a los pies de Jesucristo para que lo obedezcan a Él. Mm. Sí, sí, la verdad que el dispensacionalismo ha creado muchas dificultades, ¿no? Em, eh, y hemos tocado algunos de esos problemas esta noche, ¿no? Con el tema de si Cristo reina ahora, está reinando simplemente en el milenio. Y bueno, ni hablar del problema de los dos pueblos de Dios según ese esquema, que realmente es una complicación. Em, pero bueno, está bueno la aclaración. Por eso el tema a través de los pactos es muy importante enfatizar la unidad de las escrituras, ¿no? Y como decía San Agustín, corrígeme a ver si tengo bien el orden, que decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es explicado por el Nuevo, ¿no? Y esta coherencia, ¿no? Entre el relato progresivo de Dios que se va cumpliendo, pero es un solo pacto de gracia, un solo camino de salvación, ¿no? Y bueno, que Cristo salvó a las personas tanto antes como después de su encarnación de la misma manera, el salvo de la misma manera, siempre, por la gracia mediante la fe en Cristo. Sí. Hebreos 11, ahí tenemos un buen ejemplo de eso. Hay un muy buen artículo, o capítulo, mejor dicho, del teólogo y predicador James Montgomery Boyce, que era presbiteriano de la iglesia de Filadelfia, 10th Presbyterian, Filadelfia, que en su libro Los Fundamentos de la Fe Cristiana trata el tema de la salvación en el Antiguo Testamento y está muy bueno, muy claro su explicación ahí. Después, si quieren, les puedo mandar ese capítulo para que lean, ¿no? ¿Algo más sobre el tema de los pactos? Algo, que- algo. Sí, Profesor, uno de los sí. grandes problemas que vemos en nuestras iglesias, bueno, no las reformadas, pero vemos en las iglesias, es el concepto del pacto siempre lo ven como ruptura, ven ruptura con el Antiguo y el Nuevo Testamento, no lo Mm, ven como una continuidad y eso es un sí, problema porque al creer que es una ruptura, pues elaboran todo un esquema que no es acorde al desarrollo orgánico que ha tenido y progresivo que ha tenido el plan de salvación. Entonces mm, yo pienso que uno de los grandes problemas con la interpretación de los pactos es la ruptura. Ellos creen que hay una ruptura, pero en la Biblia no hay tal evidencia para eso. no, no. Sí, no obstante, bueno, o sea, el lema de los dispensacionalistas es dividiendo correctamente la palabra de Dios, ¿no? Es así como ellos con ese lema hablan justificando las distintas dispensaciones, ¿no? La buena noticia es que en el Dallas Theological Seminary ya no enseñan las 7 dispensaciones. Se puede hablar ahí en Dallas de un dispensacionalismo progresivo, ¿no? Entonces, me parece, si no mal recuerdo, es de Adán hasta Moisés, de Moisés a Cristo y Cristo al final, hasta el final de los tiempos. Pero bueno, hay distintos variantes ahí dentro del dispensacionalismo que pareciera que se está un poco más acomodando la postura de la teología del pacto, ¿no? Am, bien, ok. Em, sí, también podemos ver como Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas, ¿no? Haciendo referencia a las antiguas promesas de Dios en el Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo, ¿no? No en Israel, se cumplen en Cristo. Entonces, sí, me parece que el gran problema con el dispensacionalismo es la hermenéutica que se aplica. Nosotros también creemos en una interpretación literal, pero lo que nosotros entendemos por interpretación literal no es cómo se lo aplican los dispensacionalistas, ¿sí? Pero bueno, hay
mucho, hay mucho también para trabajar, por lo menos en iglesias no reformadas, sobre ese tema. Muy bien, bueno, seguimos entonces. Lo habían estudiado, ¿no? Los pactos recientemente. No, señor, está, si no me equivoco, para el otro año, inicios. Ah, ok. Pero tenía entendido que por ahí iba a ser este año. Bueno, muy bien. Cristo en los profetas, bueno, claramente el mensaje de los profetas, si bien no se sabe si ellos entendieron perfectamente como lo hacemos nosotros, pero eh, realmente, bueno, libros como Isaías, Jeremías y otros profetas, claramente Daniel, en ciertas partes, claramente ponen las expectativas, ¿no? De sus profecías tienen, si van a ser cumplidos, ¿no? En Jesucristo. Y también se anticipan al día final, ¿no? En la segunda venida. Pero, pero la mayoría de los profetas se referían a Cristo indirectamente, hablando de juicios o bendiciones eh, que, temporales que vendrían sobre el pueblo dependiendo de su respuesta a Dios. Pero de alguna manera esto también anticipa lo que significa vivir bajo la bendición de Dios, bajo la gracia de Dios y lo que sería el destino de aquellos que también rechazan a Dios, ¿no? Em, pero bueno, como dije antes, mucho de lo que ahora nosotros sabemos acerca de la vida de Jesús y, bueno, todo lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de los estados de Cristo, que es lo que no va a ser nuestro eh, próximo tema. Bueno, es importante ver que casi todo está ahí claramente enseñado en el Antiguo Testamento. Eh, Quizás viene más, con más claridad el mensaje de los profetas con respecto a Cristo cuando en el tiempo post-exílico, ¿no? Una vez que viene la restauración del pueblo de Dios a la tierra prometida y donde el tono del mensaje de los profetas es para animar a las personas que vuelven a ser fieles a Dios y que Dios es misericordioso y que derrama su gracia sobre su pueblo, ¿no? También. Bueno, vamos a ver, creo que la mejor manera de ver temas importantes con respecto a Cristo en el Antiguo Testamento son las pasajes del siervo sufriente en Isaías. Estos 4 pasajes conocen como los pasajes de los siervos que hablan directamente de Cristo, de quién era, de qué haría, ¿no? Acá tenemos los textos bíblicos para los 4 pasajes. Podemos aprender muchísimo de la misión, de la obra de Cristo, ¿no? Y quién era de estos pasajes. Por algo lo llaman a Isaías el profeta evangélico, ¿no? Vamos directamente al 42.1, ¿no? Acá, por ejemplo, teólogos como Berkhoff hacen mucha referencia a este pasaje, haciendo referencia al pacto de redención, ¿no? Lo que sería el pacto intertrinitario. Y empezando en el capítulo 1 con la referencia a mi siervo, que es título de honor y de un servidor especial, ¿no? Y bueno, entendiendo que Cristo también es el sujeto de la elección, él fue elegido para ser el Mesías, el mediador entre Dios y el hombre. Am, entonces, aquí vemos que este pasaje resalta no solamente el honor dado a Cristo, pero también su obediencia, eh, su sumisión, ¿no? a la,
voluntad de Dios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Salmo 40, versículos 6 a 8, que hablan precisamente acerca de cómo Cristo dice, tu ley está escrito en mi corazón, eh, mi deseo es hacer tu voluntad, ¿no? Proclamar tu justicia también en la asamblea. Entonces, la unción divina que llena a Cristo de poder era para servir en su naturaleza humana, no en su encarnación. Y el versículo 5, 47, perdón, se habla acerca de, haciendo referencia a esta unción cumplida en su bautismo y en su ascensión, donde desde el cielo Él enviaría el Espíritu Santo sobre su iglesia para empoderarlo, para ser testigos en todo el mundo, ¿no? Eso es en general una referencia a este pasaje. El versículo 2 habla acerca del siervo que habla con paciencia, con gentileza, y para ayudar a aquellos que sufren y que están quebrantados, ¿no? Y la misión, en versículo 4, habla de cómo esta misión del Hijo de Dios, del Mesías, se extendería a todos los confines de la tierra, ¿no? Em, es interesante como esta idea de que la misión de Dios sería universal en su alcance, ya lo tenemos desde las primeras páginas de la Biblia, pero bueno, un tema tan mal interpretado por el pueblo de Israel, ¿no? Que creían que era solo para ellos, ¿no? Y el 42:6 precisamente Dios confirma su fidelidad en todas sus promesas pactuales, ¿no? Cristo mismo es la esencia del pacto, Él es el mediador del pacto de gracia, es el fiador, el que garantiza el cumplimiento del pacto en el pacto de redención, ¿no? Y Él es el, entonces, que por medio de Él los elegidos son salvos, son bendecidos, son transformados, son santificados, adoptados, ¿no? Y perseveran hasta el final, ¿no? Y en el 42:7 el poder de la obra de Cristo será que quite la ceguera espiritual de muchos, ¿no? Y que sean librados del dominio del pecado, ¿no? Bueno, creo que hay muchos testimonios, creo que quizás nuestros también podemos dar, testificar acerca de cómo de repente, como dice John Newton en su himno Sublime Gracia, ¿no? Del Señor que mi pecador libró. En un momento era ciego y ahora puedo ver, ¿no? Y eso es lo que el poder del ministerio de Cristo, ¿no? Para quitar nuestra ceguera espiritual y emprender ese camino hacia Él mediante la regeneración y la fe en Él, ¿no? Muy bien. Entonces, este pasaje es muy importante. em, em, para entender, entendemos mucho acerca de la misión, del llamado de Cristo como para su misión de Dios, ¿no? También el versículo 7 habla de librar de la cárcel a los presos y del calabozo de los que habitan en tinieblas, ¿no? Esta idea de liberación, que somos libres en Cristo, es también muy importante definir de qué somos libres, ¿no? Porque, bueno, uno puede abusar de este concepto de libertad para justificar prácticas o maneras de pensar o actuar que no condice con una vida en santidad, ¿no? John Murray define muy bien esto en su libro La redención consumada y aplicada, que somos libres de la ley ceremonial, de cumplirlo, somos libres de la maldición de la ley, ¿no? Estamos libres de el dominio del pecado y la condena, ¿no? La culpa del pecado. Todo esto son las libertades que Cristo mereció por nosotros en la cruz, pero sobre todo, como dice en Gálatas 5:1, ya que son libres, no vuelven de vuelta a la esclavitud, ¿no? Que es bajo el dominio, ejercer el pecado, ¿no? Entonces, la verdadera libertad que tenemos en Cristo es la libertad para hacer la voluntad de Dios y de glorificarlo
dado que estamos viviendo ahora según la nueva naturaleza, los deseos de la nueva naturaleza. Bien. Bueno, ¿algún comentario, preguntas sobre Isaías 42? Ok, el siguiente pasaje entonces es Isaías 49, 1 al 6. Am, Acá también en el 49 es interesante que hay una referencia a la preexistencia de Cristo y de su llamado por su Padre, ¿no? Por eso es tan interesante estas referencias que tenemos aquí en el Antiguo Testamento, hablando acerca de esta misión que su propio Padre le encomienda, ¿no? Por eso es importante, como mencioné recién, que Cristo también forma parte de esta doctrina de la elección. Nosotros somos elegidos, somos pecadores elegidos para salvación, pero Cristo fue elegido para ser nuestro mediador, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y es interesante lo que dice el versículo 2, este segundo pasaje del siervo, hablando de que la boca del Mesías sería como una espada afilada, eh, que me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Entonces, la referencia a que sus palabras son tan poderosas para traer convicción de pecado, ¿no? Un elemento que muchas veces en las predicaciones o de hoy en día es un gran faltante, ¿no? Con este énfasis en que Dios es amor, que Dios perdona todo, no hay esta énfasis en el arrepentimiento, ¿no? Sin el arrepentimiento no podemos girar 180 grados en nuestra vida y entender que tenemos que ir caminando hacia Dios, ¿no? Una vida, ir en novedad de vida, ¿no? Bueno, y también Isaías 49:3 tenemos una clara referencia a Cristo y no a Israel, como sería una interpretación dispensacional, ¿no? Eh, en ti seré glorificado. Bueno, dice, me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Bueno, la realidad es que no fue el caso en Israel que Dios fue glorificado como lo hizo Cristo, ¿no? Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y es un reflejo de la gloria de Dios, porque Él vino para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Solo Cristo era capaz de cumplir perfectamente el plan de Dios, la misión de Dios y la salvación, y glorificarse en medio de esa obra de redención a sí mismo, a Dios mismo, ¿sí? El 49:6 hace alusión al propósito redentor de Dios, también muy importante para salvar una cantidad de personas, eh, eh, y que esa salvación llegue a todas las confines de la tierra. Entonces ahí también tenemos esa referencia a esa frase que tenemos en la Gran Comisión, que debemos llevarlos el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y también la referencia a que fue llamado para hacer luz para las naciones, ¿no? Bueno, vimos hace unos clases atrás, vimos las 7, eh, cómo Cristo, las 7 yo soy de Cristo, y uno de ellos era yo soy la luz del mundo, y a través de Cristo nosotros también, la iglesia, somos la luz del mundo, ¿sí? Entonces, en Cristo se cumple el propósito de la elección y también esta idea de que nosotros, nuestras vidas, vivido a la luz de la palabra de Dios, alumbra, ¿no? El mundo, mostrando la luz de Dios, presentando a Cristo a las personas para que ellos puedan conocerlo y ser salvos. Y el tercero es Isaías, quizás uno de los menos conocidos, Isaías 54 al 9.
En este pasaje tenemos la referencia como el Hijo es capacitado para hablar como el enviado por Dios, el profeta, ¿no? Enviado por Dios como el mediador, quien habla la verdad de Dios. Y bueno, haciendo aquí referencia a uno de los tres oficios de Cristo que vino como profeta, la última palabra de Dios al mundo, ¿no? Eh, por eso son las palabras de Cristo, son el medio por el cual Dios fortalece a aquellos que esperan en Él. Nos nutrimos sobre la palabra de Dios. Nuestra fe es fortalecido en Cristo, ¿sí? Y en 55, acá dice, el Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni he vuelto atrás. Bueno, esta frase, me abrió el oído, es una manera amorosa de hablar de la sumisión voluntaria del Hijo a la voluntad de Dios. También lo tenemos en el Salmo 46 y 8, nuevamente. Y esto es una expresión muy importante acerca de cómo vivió Jesús, el Hijo de Dios, en su vida terrenal, ¿no? Bajo la autoridad del Padre para hacer esa misión y solo esa misión que el Padre le había encomendado hacer, ¿no? Entonces el Hijo no actúa con rebeldía, sino que ofrece a Dios una perfecta obediencia a su voluntad. ¿Mm? Em, También Cristo es el mediador de la verdad de Dios y un modelo de paciencia y sufrimiento. Él voluntariamente fue a la cruz, ¿no? Sufrió los tormentos, la agonía de sus enemigos, la humillación, ¿no? que él sufrió en la cruz, y sin embargo hizo todo con una determinación inquebrantable porque sabía que esto era la única manera en que nosotros o las personas podían ser salvos. Es la única esperanza firme, ¿no? Que tenemos, y esta esperanza firme es una esperanza inquebrantable sabiendo que su padre lo vindicaría al final, cosa que ya fue exaltado a la gloria, pero que también en su glorioso regreso la segunda vez será vindicado, ¿no? Porque a él se le ha dado potestad para juzgar todos en el día final. Bueno, vamos a quizás el más conocido de los cuatro pasajes de Cristo en el Antiguo Testamento, en Isaías 52:13 hasta el final del capítulo 53. Me parece que las referencias en el capítulo 53 son más conocidos, pero al final del 52, 13, leemos estas palabras: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Eh, y bueno, es lo que más cercano tenemos a una descripción de Jesús, ¿no? En este pasaje. Hermano, Em, disculpe, ¿cuál es la sí, Biblia que usted está leyendo? Nueva Versión Internacional. Gracias. De nada. ¿Qué versión manejan ustedes por lo general? La Reina Valera del 60. Uh, Espero que no me echen del seminario por no leer de esa versión. Bueno, disculpe, no sabía. Eh, Muy bien. Bueno, Cristo es sacerdote en un sentido único. Él representa a Dios al pueblo, intercede por el pueblo, ahora a la diestra de Dios en su función como sumo sacerdote. Pero solo Cristo cumplió lo que fue predicho acerca de él, ¿no? Eh, Cristo es el único sacrificio aceptable a Dios por nuestros pecados, ¿no? No había otra manera que Dios podía saldar esa deuda de nuestros pecados con Él. Tenía que ser a través de un sacrificio aceptable, perfecto, y solo alguien que era divino
que sea Dios, plenamente Dios y hombre, podía hacerlo. En el 53:3 vemos cómo Cristo sufrió en su humanidad en vida, siendo despreciado y rechazado. Me parece que estas referencias a la humanidad de Cristo también son muy importantes para nosotros, porque hay una teología como de victoria, que todo lo puedo en Cristo, pero usando referencia, y es lo que dice la palabra, ¿no? Pero como la idea es que un creyente no puede sufrir humanamente eh, eh, dolor, ¿no? En el alma por cómo es tratado, ¿no? Y bueno, todos experimentamos situaciones de rechazo, desprecio, y qué importante saber que tenemos a un Salvador y nuestro sumo sacerdote que comprende nuestra vivencia y bueno, es capaz de ayudarnos en esos momentos donde quizás nos sentimos muy solos porque pocos nos comprenden o no entienden porque estamos mal o no nos pueden ayudar o que la ayuda que intentan dar es inadecuado para el momento que estamos viviendo, ¿no? Y también, bueno, seguimos en versículo 4 cuando dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Bueno, la verdad que esta descripción es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte para entender todo lo que tuvo que sufrir nuestro Salvador para salvarnos, ¿no? Y sufrir todo, como hemos mencionado, la ira de Dios, el juicio de Dios sobre Él, y no nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5:21, ¿no? Entonces el Hijo necesitaba sufrir en nuestro lugar porque todos nos habíamos descarriado, ¿sí? Por eso nuestro castigo lo sufrió el Hijo y Cristo sufrió y por sus llagas somos sanados, ¿no? Sus llagas sanaron las miserias que trajo la caída del hombre, comenzando con la sanidad de la corrupción interna del pecado. ¿Ok? Bueno, ¿qué conclusión podemos hacer sobre estos 4 pasajes? En Cristo morimos al pecado, resucitamos una nueva vida, somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, viene lo nuevo. Hay que morir para resucitar una nueva vida. Y esto es, y el mensaje de los apóstoles precisamente enfatiza esta unión espiritual con Cristo, y que en Cristo recibimos el Espíritu Santo, ese poder de esa nueva vida, que significa, en definitiva, que el dominio sobre el pecado ha sido quebrantado en Cristo, ¿no? Romanos 6:14, que ahora vivimos bajo la gracia de Dios, estamos bajo el dominio de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos el poder, la capacidad para decir no al pecado y sí a la justicia y obedecer a Dios, ¿no? Lo que Murray llama la santificación definitiva, que no significa que somos perfectos en esta vida, pero sí significa este principio que el poder del pecado ha sido quebrantado, ¿no? Por Cristo en la cruz. Entonces realmente podemos responder en obediencia y en amor a Dios, ¿sí? Em, bueno, entonces cómo fue representado Cristo en el Antiguo Testamento como el Cordero Pascual, Éxodo 12, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sistema sacrificial de Levítico 16, el día de expiación, la serpiente de bronce, Números 21:8, al cual se refiere Jesús en Juan 3:15,
Adán, el primer hombre que debía buscar comunión con Dios, ahora somos rescatados por el último Adán que nos restaura nuestra comunión con Dios. José también en el Antiguo Testamento, un tipo de Cristo, por su experiencia, que él fue el medio por el cual fue salvo la familia de Dios, ¿no? Esos 70 personas, la familia de Jacob, del hambruno es llevado a Egipto, donde pudieron vivir, ¿no? Cristo en la roca, ya hemos hecho referencia en el desierto, 1 Corintios 10:4. Y el diseño de Dios para el tabernáculo es otra forma en que Jesús se presenta en el Antiguo Testamento. El altar en el patio simboliza la necesidad del sacrificio de Cristo para expiar nuestros pecados, ¿no? Y Cristo como la agua de vida, ¿no? Muy bien. Hermano, Sí, disculpe, a mí me gustaría que se refiriera un poquito sobre el día de la expiación, cómo Cristo, de alguna manera fue representado por los dos corderos o corderos. machos cabríos que se utilizaban en ese día de la expiación. Claro, bueno, Gracias. el cordero, no de nada, el cordero que era sacrificado tenía que ser sin mancha, ¿no? Entonces, eso era el sacrificio provisto para el perdón de los pecados del pueblo, y después había otro cordero manchado, ¿no? Que era enviado al desierto para simbolizar que nuestros pecados habían sido quitados, ¿no? Por esa obra expiatoria con el derramamiento de sangre, ¿no? Y es importante eso porque la carta de los Hebreos enfatiza, justamente haciendo referencia, creo que es en el capítulo 9, a todo lo que era la ley ceremonial del Antiguo Testamento, como sin el derramamiento de sangre no hay perdón, ¿sí? Entonces, por eso debemos afirmar que realmente sin la muerte de Cristo no hay posibilidad de salvación para ninguno de nosotros. ¿Está bien? Espero que esto te haya contestado un poco la pregunta, hermana. Sí, es que una vez escuché una explicación de eso, que el cordero o el macho cabrío en el cual se le confesaban los pecados del pueblo y se enviaba al desierto, como que hacía figura del sufrimiento de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, y que la ira del Señor fue sobre él, fue echado, digamos, ¿verdad? Como menospreciado por Dios a causa del pecado que era de nosotros, que era sobre él. Vos decís con el segundo cordero. Ajá. Nunca había escuchado eso, bueno, siempre había escuchado que simbolizaba que Dios ha quitado el pecado del pueblo, ¿no? Porque si hay algo que necesitamos creer es que realmente el sacrificio de Cristo ha resuelto el tema de nuestro pecado, por lo menos con respecto a nuestra relación ante Dios, ¿no? Me parece que es algo en cual quizás pasa con nuevos que sienten que Dios sí les puede perdonar, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Y eso causa un problema, porque si no puedes perdonarte a ti mismo, sabiendo que Dios te perdonó, estás negando en definitiva ese perdón que Dios nos otorga a través de Cristo. Y sin eso no podemos seguir adelante. Es como trastabillamos y nos tropezamos con estos problemas de culpa y condenación, que no está bueno. O sea, por un lado, necesitamos entender que sí somos pecadores, pero ya esa condena, esa culpa fue tratado por la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Es algo del pasado, ya no somos condenados, ¿sí? Somos libres, pero entendiendo que esa libertad, de esa culpa, de esa condenación, debe llevarnos a una vida de santidad, de buscar vivir para Dios, para glorificar a Cristo, ¿no? Y no para simplemente decir, bueno, yo puedo vivir como quiero, ¿no? Es ese equilibrio que necesitamos quizás reforzar en nuestras iglesias, nuestro entendimiento del Evangelio. ¿Ok?
Muy bien. Em, bien. Entonces, bien, bueno, es importante entonces que todo este simbolismo, la manera en que en el Antiguo Testamento prefiguraban el cumplimiento, lo que después haría en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay un muy buen libro, no sé si lo tienen, se llama El Misterio Revelado por Edmund Clowney. ¿Lo conocen? ¿No? No. Ok. La verdad, bueno, se los voy a mandar. Es un libro chico, pero es excelente. Clowney era profesor de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de Westminster, el que fundó Gresham Machen, ¿no? El autor de uno de los libros de este curso, ya fallecido, pero la verdad que trata este tema con muchísima profundidad, pero también le va a gustar mucho ese libro, le va a dar muchas perlitas. Tiene incluso un guía de estudio al final de cada capítulo, es algo para, nosotros lo usamos en nuestra iglesia como estudio bíblico para ver Cristo en el Antiguo Testamento, fue de mucha utilidad, ¿no? Y entonces él enfatiza, ¿no? Este tema de que la historia de Jesús no comienza en el cumplimiento de la promesa, sino que en la promesa misma y con los actos de Dios que acompañaron su palabra, conforme retrocedemos al inicio de la historia, ¿no? Porque sin el inicio de la historia, sin el Antiguo Testamento, como dijimos, eh, no se puede entender claramente por qué tuvo que venir el Hijo de Dios, cuál era su misión, qué tenía que am, am, cumplir y enseñar y hacer para que el camino hacia Dios para pecadores pudiera ser abierto, ¿sí? Am, Precisamente en otro seminario que estoy enseñando ahora estoy dando teología del pacto y el otro día estuvimos hablando de las dos cabezas federales entendiendo la relación, ¿no? Entre el primero y el segundo Adán, y por eso es importante entender el pacto de obras para entender correctamente el pacto de gracia y todo lo que Cristo hizo, cumplió por nosotros en su misión. Bueno, creo que esto ya está bastante claro, muchos de estos puntos ya hemos hecho. Simplemente enfatizar que, como dice en 2 Timoteo 3:15, Pablo explicándole a su hijo espiritual Timoteo, dice que aún podés encontrar el camino de la salvación por la fe en Cristo en las Sagradas Escrituras, que en ese momento era referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Am, bien, ok. Entonces, estas son conclusiones de esta clase. No sé si alguien quiere agregar una conclusión más o un comentario más, una idea más sobre este tema de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, respecto a la parte de las profecías, la importancia de verdad que tengamos un buen estudio, entendimiento y manejo del tema, ¿no? Muchas veces tristemente dejamos todas esas profecías del Antiguo Testamento de lado que nos hablan acerca de Cristo y nos conformamos con saber solamente algunas, cuando pues es algo vital en el hecho de que efectivamente Cristo es el Mesías, porque cumplió cada una de ellas y se cumplió en él cada una de las cosas que ya se habían hablado. Viendo, por ejemplo, pues lo que estuvimos estudiando acá y viendo como los ejemplos más notorios en la parte de Isaías, ¿no? Incluso su obediencia, cómo él enmudecería, cómo sería entregado, ¿verdad? Y no hablaría en su juicio. Cada uno de esos aspectos de su vida son relatados en las profecías y muchas veces pues como que los olvidamos y los dejamos de lado no teniendo esa conexión y ahí pues caemos un poco igualmente en esa separación como del Antiguo y el Nuevo Testamento al no tener en cuenta ese cumplimiento también. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo sobre este, este tema? Sí, yo quiero De hacer un que, comentario. sí, Eh, Quería más bien, bueno, como responderle a la hermana Jansen que estaba como con la duda sí, del tema de
bueno, sí, como llamarlo el chivo expiatorio, pues como generalmente se conoce, ¿no? Y bueno, hago una conclusión del tema. En el caso de los que ven precisamente, y lo digo con todo respeto, ¿no? Por si acaso alguien comparte esta doctrina, ¿no? Sino que, bueno, las cosas son como son. El caso concreto, por ejemplo, de las personas que ven el sacrificio de Cristo o la expiación por medio de esa analogía con el chivo expiatorio, generalmente no vienen de una cristología ortodoxa, vienen de una cristología o vienen de una doctrina muy, por ejemplo, o ese es uno de los principios, por ejemplo, de la teología de la liberación, que piensan que, bueno, el caso concreto de que o sea, el chivo expiatorio es una víctima de la sociedad y muchas veces se relaciona esto con todo lo que estamos viendo, por ejemplo, con la teología de la liberación o en el caso del social gospel en el mundo protestante, con respecto, por ejemplo, a los grupos raciales negros en Estados Unidos o otros grupos diversos, ¿no? Y yo creo que por eso que, bueno, el profesor bien lo dijo, que él no veía la relación entre el sacrificio de Cristo y por ejemplo, esa figura, porque no la tiene, pues, o sea, generalmente dentro de una cristología ortodoxa no se ve precisamente eso y me lleva, ahora sí voy con la conclusión, que creo que es muy importante entender que todo va muy relacionado, o sea, todo de manera armónica, o sea, empezamos con el tema de cosmovisión y entender que el señorío de Cristo va sobre todos los aspectos y sobre todo el tiempo, y que la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento nos habla precisamente de que el reino es completo, o sea, no lo abarca todo, pues. Entonces, por eso es que es muy importante una materia como esta, porque una mala cosmovisión generalmente viene por una muy mala cristología. Entonces yo creo que de ahí es importante nosotros tener claros estos conceptos. Era eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Otman, por sus aclaraciones. Ok, ¿alguien más Profe, ¿usted va a quiere? mandar estas filminas? Ah, sí, estoy en deuda con ustedes por las filminas. Bueno, muy bien. Tengo que mandar todas las filminas, me parece. Sí, bueno, gracias por el recordatorio. Ok, bien. Hay una buena sección en Hodge, ¿no? La teología sistemática de Hodge sobre justamente Cristo en el Antiguo Testamento, si quieren leer lo que dice Hodge ahí también. Y les voy a mandar este libro, a ver si lo tengo a mano. Profesor, yo encontré el de Montgomery. Si quiere que lo comparta, Bueno, el libro en sí es enorme, pero yo les iba a compartir el tema del capítulo 8 de la salvación en el Antiguo Testamento, que lo explica muy bien. Eh, Acá va el de Edmund Clowney, El misterio revelado. Creo que lo van a disfrutar mucho, ese libro. Eh, es un libro chico, pero muy lleno de mucha sabiduría y eh, interesante, profundo. Y después les mando el capítulo 8. No sé, si vos querés mandar todo el libro, bueno, adelante al grupo Los Fundamentos de la Fe Cristiana, ¿sí? Y después ahí pueden leer el capítulo sobre la salvación en el Antiguo Testamento. Ok, quedamos así. Bien. Am,
Bueno, la siguiente clase entonces va a ser, disculpen, va a ser los oficios de Cristo. Ok, la semana que viene, oficio de Cristo. Am, hay en las teologías sistemáticas, bueno, pueden anticiparse ahí las lecturas, Barkov, Hodge también, para nuestra clase la semana que viene, los oficios de Cristo. Ok. Bueno, muy bien, hermanos. Eso es todo por hoy. Si no hay más preguntas, comentarios. O solo mande las filminas, están muy buenas, especialmente el resumen de los pactos. Ah, bueno, está bien. Bueno, muy bien. Entonces ya